Sean todos bienvenidos. En este video veremos el teorema de Stokes. A continuación resolveremos este pequeño problema usando el teorema de Stokes. El problema nos pide calcular una integral de línea a lo largo de un triángulo en el espacio. Hacer esto directamente sería un poco pesado, porque tendríamos que calcular tres integrales separadas. Aquí es donde tomamos en cuenta el teorema de Stokes, para luego sumarlas. Calcular una integral de superficie del rotacional de f. Entonces el problema nos dice que tenemos el siguiente campo vectorial 2z más xy, y menos zj, más x más yk. Y le tenemos que evaluar sobre la curva cerrada acotada por los vértices 1,0,0, 0,1,0 y 0,0,0. Podemos usar el teorema de Stokes para evaluar esta integral, que nos dice que la integral de curva cerrada de un campo vectorial es igual a la doble integral de superficie del producto cruz entre el gradiente y el campo vectorial o el rotacional del campo vectorial. Entonces, ¿qué haremos primero? Calcularemos el rotacional de f, ¿no? Rotacional de f. Si recordamos, el rotacional pues es simplemente el producto cruz del gradiente por el campo, ¿no? O simplemente en su forma matricial tenemos la matriz de 3 por 3 del vector IJK. Tenemos las parciales de la función con respecto a x, la parcial de la función con respecto a y la parcial de la función con respecto a z. Y el campo con sus respectivos componentes, ¿no? Aquí en la primera columna tendríamos 2z más x, luego aquí y menos z, y por último x más y. ¿Esto qué sería igual? Pues primero pues debemos calcular, ¿no? La multiplicación vectorial. ¿Cómo haremos esto? Bueno, pues existe un método muy fácil que consiste en tapar la columna 1 y la fila 1 y hacer la multiplicación entre esto por esto menos esto por esto, ¿no? Un método muy sencillo, pero muy eficaz. Entonces, tenemos la parcial con respecto a y de x más y. Esto es simplemente la parcial con respecto a y de x más y, ¿no? X es una constante, y aquí es la variable, así que simplemente sería 1. Entonces tenemos 1 menos la parcial de z con respecto a esto, ¿no? La parcial de y menos z con respecto a z. Eso simplemente sería, como y es una constante y z es la variable, sería menos z. Así que tenemos 1, perdón, 1 menos menos 1 y vector unitario y. Ahora sí, menos. Y ahora debemos tapar la segunda columna y primera fila. Así y así. Y nos queda la parcial con respecto a x de x más y. Y es la constante, x es la variable, así que siempre tenemos 1 menos la parcial de z por 2z más x, ¿no? Aquí sería simplemente 2z, su derivada de z es 2, así que tenemos 2j, ahora sí, más, y por último, la tercera columna, primera fila. Entonces tenemos la parcial con respecto a x por y menos z. Aquí como no hay una x y y z son constantes, simplemente sería 0. La derivada de una constante es 0, menos la parcial con respecto a y de 2z más y. Es lo mismo. No tenemos y, no tenemos variable, solo tenemos constantes, así que es otra vez 0. Ya. Entonces, pues simplificando, tenemos aquí 1 menos menos 1, 2, y 1 menos 2, 1 por menos 1, perdón, 1 menos 2, menos 1, menos por menos es igual a más. Entonces tenemos más j. Y 0 por k, pues 0k, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dice también el teorema de Stokes? Nos dice que debemos multiplicar por el diferencial vectorial. El diferencial vectorial es simplemente pues la normal
por el diferencial de superficie, ¿no? Pero este diferencial de superficie queremos pasarlo a dx de y, porque queremos integrar con respecto a x y con respecto a y. Para eso necesitamos las parciales de nuestra superficie, porque vamos a integrar con respecto a la superficie. ¿Y cuál es la superficie? Porque aquí solo tenemos una curva que está acotada por estos puntos que ya conocemos. Pues, para eso, aquí nos aquí a GeoGebra, y ya, ¿no? Tenemos nuestros vértices. El vértice 1,1, el vértice A, el B y el C, con sus respectivas coordenadas, ¿no? 1,0,0, etcétera. Y necesitamos un plano que pase por esos tres puntos. ¿Cuál podría ser? Pues aquí simplemente tenemos el plano x más y más z igual a 1. Y ese plano, como ven, tiene los tres vértices. Y si nosotros lo vemos desde arriba, es un triángulo simplemente. Un triángulo actado por A y C. Entonces ya tenemos nuestro plano. El plano es x más y más z igual a 1. ¿Y cuál sería el diferencial de ese? Pues el diferencial de ese es igual a la raíz de 1 más el cuadrado de la parcial con respecto a x al cuadrado más la parcial con respecto a z al cuadrado. Y también estamos el vector normal. El vector normal es simplemente el vector sobre su magnitud. ¿Y cuál es su magnitud? ¿Y cuál es el vector normal? Pues el vector normal, recordemos que es simplemente las parciales, parcial con respecto a y más la parcial con respecto a z sobre la magnitud. Y la magnitud es simplemente la raíz de el cuadrado de las parciales, ¿no? Que tenemos aquí, pero elevadas al cuadrado. Entonces tenemos aquí la parcial con respecto a x al cuadrado más la parcial con respecto a y igual al cuadrado más la parcial con respecto a z y al cuadrado. Es casi lo mismo que aquí. De hecho, técnicamente es lo mismo. Este 1 simplemente es cuando tenemos una gráfica de la forma f de x, y igual a z, que si despejamos aquí z, pues ya tendrá esta forma, pero en este caso no afecta porque z es un plano, básicamente, es una función lineal. Así que no hay mucho problema. Entonces, calculemos primero las parciales. Como es un plano, simplemente x más y más z, pues es muy fácil. La parcial con respecto a x es simplemente 1, x, y, z. Y y z son constantes, x es la variable, x sería 1 más igual. X es una constante, si derivamos con respecto a y, z también, así que la derivada de eso es simplemente 1, porque y es la constante, igual aquí, ¿no? Y aquí tenemos exactamente lo mismo. La raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es simplemente 1. Y eso queda, aquí es vector unitario porque sigue siendo un vector. Así que sería 1 sobre raíz de 3 por el vector, los vectores unitarios, ¿no? Y más j más k. Y si nos damos cuenta, pues esto es casi lo mismo que esto. Así que simplemente aquí tendríamos igual manera raíz de 3, ¿no? Esto es raíz de 3, porque es exactamente lo mismo. Así que ahora sí, armemos todo nuestra integral. Entonces recordemos, ¿no? El rotacional por el diferencial, ¿no? Que el diferencial del vectorial es n vector de ds. Y ds es simplemente esto multiplicado por el diferencial de x y diferencial de y. Así que tenemos la doble integral. Y ahora, ¿cuáles van a ser los límites de integración? Pues si vamos a nuestro plano, la superficie que se arma, que se forma aquí, si lo vemos desde arriba, es un triángulo, el cual está acotado por una recta. Si lo vemos desde simplemente dos dimensiones x, y,
está dado por una recta, la cual sería y igual a menos x más 1. Ahí está, menos x más 1. Ahí está, ese es el plano, ¿no? Pero, pues para evitarnos poner esto en nuestro límite de integración, simplemente podemos integrar de 0 a 1 y de 0 a 1 y tendremos un cuadrado. Básicamente tendremos aquí una cuarta coordenada, que sería el 1,1,0. Ahí está. Tendremos un cuadrado y lo dividimos entre 2. Y ya sería ahora sí un triángulo. Un cuadrado partido por la mitad, pues tenemos un triángulo, ¿no? Entonces podemos escribir aquí un medio, porque es un triángulo, la doble integral de 0 a 1, de 0 a 1. Pero ahora sí, ¿no? Nuestro rotacional, ¿cuál era nuestro rotacional? Este. 2i más j más 0k, producto punto, de el diferencial de, bueno, el vector normal, que el vector normal recordemos que es ijk entre 1 sobre raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3. Entonces tenemos 1 sobre raíz de 3 y así, ¿no? I más j más k por el diferencial de s, que es simplemente esto por d de x de y, raíz de 3, d de x, d de y. Esta raíz de 3 con esta raíz de 3 se van. Y ahora sí, nos queda un medio, la doble integral de 0 a 1 y de 0 a 1. Y multiplicamos producto punto, ¿no? Que es los componentes. 2 por 1, pues 2. Más 1 por 1, 1. Más 0 por 1, 0. D de x, d de y. Esto es simplemente, pues, un medio por 2 más 1, 3. Esta es la constante, así que la podemos sacar de la integral. Y tenemos la doble integral de 0 a 1 y de 0 a 1. D de x, d de y. Pues como es de 0 a 1, podemos simplemente escribir, podemos escribir 3 medios, integral de 0 a 1, evaluado de x, de 0 a 1, que es simplemente 1, d de y, claramente. Eso serían 3 medios, la integral de 0 a 1 de y, que es exactamente lo mismo, 1. O sea, 3 medios sería nuestro resultado. 3 medios es básicamente el resultado de evaluar nuestro campo vectorial en la superficie o curva cerrada, dada por estas coordenadas, a partir del teorema de Stokes. Recapitulando, pues primero hay que sacar el rotacional, luego hay que calcular el normal, el vector normal a la superficie, que es simplemente esto, las parciales, la suma de las parciales con sus respectivos vectores unitarios y jk entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y diferencial de ese, pues hay que pasarlo a d de x de y. Y eso sería todo. Con esto finalizamos el video, espero haya sido de su agrado. Este video fue realizado por estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, cuarto cuatrimestre en la carrera de automatización.